A veces me parezco un poco a la imagen de la muerte que mi madre descubría entre sus cuentos. Con mis ojos hundidos y mis manos señalando blancas calles me suelen confundir con la muerte devoradora, y entonces, para jugar, penetro en algunas casas, aliviando a carpinteros y artesanos del dolor, cogiendo tierras y hundiéndolas en el mar. Soy la muerte a ratos, y a ratos conservo mi belleza y mis vestimentas, y asusto perros, gatos, y al final, como siempre, a la higuera estéril y solitaria la quemo con el rayo de mis manos. Este es un poema del poeta peruano Javier Heró, que escribió en 1960, cuando tenía 18 años. En 1963, o sea, cuando tenía 21 años, fue acribillado por una cuadrilla militar en Puerto Maldonado, en la zona selvática peruana, casi en la frontera con Brasil y Bolivia, ¿no? Él, para entonces, pertenecía ya al Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Un cuadro revolucionario muy acorde con la época, ¿no? Murió, por cierto, 4 años antes de que mataran al Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Heró era un poeta de estos típicos poetas precoces, ¿no? Que todos lo alababan en su precocidad, ¿no? Y este acontecimiento dejó trunca, claro, una vida, pero también una obra, una potencialidad, ¿no? Una obra en potencia, dejó retazos de lo que podría haber sido, ¿no? Y cito todo esto porque la mesa a la que fuimos convocados lleva el título Al calor de las armas, los movimientos políticos y sociales reflejados en la literatura. Aunque todos sabemos que las mesas en este tipo de eventos y los enunciados de las mesas son un género literario en sí mismo, ¿no? Al final, por cierto, predomina algo más azaroso y al final cada uno habla de lo que quiere. Y eso está bien, solo que a mí me corresponde el rol de moderador. Eso ya a mí me resulta un poco incómodo, me remite de alguna manera a un trauma personal, ¿no? A la transición chilena de los 90 y ese tipo de personajes curas generalmente que tenían la misión de moderar, ¿no? Las pasiones políticas de la época, ¿no? Por lo tanto, sin duda no soy un buen moderador, pero sé que con la calidad de los invitados que tenemos, mi labor va a ser básicamente esta, de dar inicio a la mesa, pero bueno, hay otro rol que es indudable, que no se puede renunciar, que es presentar a los panelistas, ¿no? Aunque, insisto, ellos no requieren demasiada presentación. Pero bueno, tenemos a la izquierda extrema, ¿no?, a Horacio Castellanos Moya. Bueno, él nació en Honduras, pero se fue muy joven a vivir a El Salvador, ¿no? De ahí se basa o ahí transcurre su novela El Asco, que es una de las novelas por las cuales todos llegamos a conocer su literatura, ¿no? Él fue premio Manuel Rojas, premio iberoamericano de narrativa Manuel Rojas, por lo tanto es ya hijo ilustre de Chile, ¿no? En 2014 fue el segundo premio, si no me equivoco. El primero fue Rubén Fonseca, ¿no? Tercer premio. Creo que el segundo fue Piglia. ¿Piglia? Segundo Piglia, claro. Y después vino Eve Watts también, ¿no? En fin, ha escrito ensayos, cuentos, poemas,
No sé si vale la pena que haga el recuento de todas sus novelas, ¿no? Baile con serpiente, La diabla en el espejo, Insensatez, Desmoronamiento, en fin, ¿no? En la novela El sueño del retorno tiene un epígrafe del poeta Roque Dalton, asesinado como Herod, pero en 1975. Él tiene el epígrafe que dice: toda piedad aquí es cruel si no incendia algo. Fernanda Melchor es de Veracruz, México. Es la más joven del panel, pero eso no hace falta decirlo. Viene del periodismo y claro, al menos acá en Chile ganó relevancia y merecía relevancia por la novela Temporada de Huracanes, ¿no? Ella viene de Veracruz y lo que también está muy expuesto en sus novelas, ¿no? Y en su libro de crónicas, relatos, narrativa, ¿no? Quizás ese también puede ser un tema a conversar, esta hibridación de los géneros, ¿no? Su libro Aquí no es Miami. Y bueno, Damián Tabarovsky, él es crítico, novelista, editor, fundamentales en su mirada sobre el campo literario argentino y sobre todo argentino, pero por extensión diría latinoamericano, ¿no? Su mirada sobre el campo literario y sobre el tema de las vanguardias, ¿no? En su libro ya clásico de literatura de izquierda, que es del 2004, y recientemente apareció El fantasma de la vanguardia, ¿no? Que viene de alguna manera a complementar literatura de izquierda, ¿no? Él publica en Alquimia, acá en Chile, y esos libros probablemente están arriba para el que los quiera adquirir. Castellanos Moya también tiene un libro publicado por Webers, que se llama Cuaderno de Tokio, ¿no? Que seguramente también está arriba. Bueno, pero Tabarovsky es columnista de perfil, editor de Mar Dulce, y también ha escrito varias novelas que también transitan en este terreno entre el ensayo y la narrativa, ¿no? Son novelas híbridas, ¿no? Ensayísticas, digresivas. Una belleza vulgar en las etnias, Las expectativas, Kafka de vacaciones, El amo bueno. En fin, de él no sé si bueno, vamos a partir por la izquierda, me dijeron, y quizás partir fijando la posición que cada uno tiene respecto al tema por el cual hemos sido convocados. Esto simplemente, insisto, para dar pie a la conversación. Horacio, tienes la palabra. Digo, a ver si te dice algo del tema por el cual nos convocaron. Buenas tardes, gracias a la Furia del Libro por invitarnos. Gracias a ustedes por llegar su tarde de viernes acá. Las armas. Es un tema un tema universal de la literatura, ¿no? Que es la Ilíada, de las armas. Guerra y paz, no de las armas. Vida del espíritu, de las armas. Tanta novela, tanto. Es decir, las armas son parte del hombre. Las armas se desarrollan en la medida en que el hombre desarrolla su civilización. La civilización, en buena medida, tiene que ver con controlar los impulsos violentos y con construir armas para matar al enemigo. Entonces yo creo que es un tema que siempre será vigente. Siempre será vigente. Cuando la gente me pregunta, ¿qué escribe literatura de la violencia? ¿Qué escribe literatura de la violencia? La violencia es Homero,
Pepito, ¿no? Es decir, entonces se nos olvida. Olvida porque creemos que somos buenos. Alguien nos olvida porque creemos que hay que escribir una literatura para quedar bien con una idea preconcebida del ser humano, ¿no? El ser humano es como es y la literatura se escribe en función de lo que el ser humano es, y la violencia es un componente fundamental del ser humano. La violencia se expresa en buena medida y en su mayor a través de la sangre. Entonces, para mí es un tema que siempre será contemporáneo. Siempre contemporáneo, que no tiene que ver con nuestra especificidad como latinoamericanos, como centroamericanos, tiene que ver qué son las armas y no de la manera como destruye a un pueblo como Irak, como Afganistán, como Siria. ¿No? Es decir, que esos son las armas, el hombre y los avances tecnológicos van íntimamente relacionados. El arco romano se inventó como el internet se inventó por necesidades de guerra. Entonces yo creo que podemos limitarnos a comenzar a hablar de lo que es la historia de las luchas armadas en Latinoamérica y la historia de lo que ha sido la historia de la violencia en Latinoamérica. Eso es parte de una historia universal. Una historia universal el esfuerzo del ser humano por matar a sus enemigos. Fernanda. Sí, bueno, muchas gracias a todos por su presencia y estar aquí en esta discusión. Sí, yo también concuerdo con Horacio, también estoy de acuerdo que es un tema universal. Desde donde yo lo puedo ver, soy mexicana, la literatura en México, la literatura moderna nace justamente hablando de los grandes conflictos bélicos que atraviesan México. Pienso desde finales del siglo XIX en cosas como el Libro Rojo de Vicente Riva Palacio y Manuel Paino, que son descripciones noveladas de los conflictos de la Guerra de la Reforma, de guerras que sucedieron en el siglo XVIII, y además lo hacen con descripciones muy precisas, detalladas y casi gore de lo que sucedía, incluyendo, por ejemplo, leyendas de fantasmas, leyendas de la colonia. Hacen descripciones incluso de las torturas del Santo Oficio. Es un libro bastante fuerte y fue escrito a finales del siglo XIX, ¿no? Posteriormente tenemos toda la literatura de la Revolución Mexicana, por supuesto, ¿no? de la que se produce durante la Revolución, es un conflicto muy, muy largo, duró de 1910 a bien entrado el siglo XX, bien entrado la década de los 20, y diríamos que incluso más con la escena trágica. Es decir, la historia de México también está caracterizada por estas revueltas, guerras intestinas y civiles que no se aplacan hasta, pues bueno, el dominio de lo que conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, que es finalmente la forma en que los políticos en México lograron institucionalizar un movimiento que era revolucionario. Y bueno, incluso en este periodo también hay una suerte de literatura que habla de la violencia, sobre todo la violencia del Estado contra grupos indígenas, la violencia del Estado contra los campesinos, la violencia al interior. Una de las escritoras más revolucionarias para mí, en mi opinión, es Rosario Castellanos. Que Rosario Castellanos deja de hablar de la cristiada como Rulfo, deja de hablar de la revolución como Azuela, por ejemplo, y empieza a hablar de el maltrato hacia la mujer en el ámbito doméstico, del maltrato a los indígenas, ¿no? de la imposibilidad de existir como indígena en México moderno, todos los conflictos asociados a la tierra, al despojo, a la desigualdad, al asesinato de la lengua, ¿no? La literatura en México siempre ha estado atravesada por estos temas. Yo en lo particular, como escritora de ficciones realistas, que es a mí lo que me gusta hacer, pues obviamente yo he tenido que también hablar de cierta manera de la guerra que a mí me ha tocado vivir, que es la llamada guerra contra el narco, ¿no? Que bueno, oficialmente empieza en el año 2006, cuando Felipe Calderón dice, no, bueno, vamos a hacerle guerra a los cárteles de la droga, pero en realidad esta violencia para mí existe desde que yo era niña, desde atrás. Yo vengo de un lugar que se llama Veracruz, está en la costa del Golfo, y en los años 60, 70 había un grupo de sicarios que estaba al mando de un gobernador,
se llamaba Rafael Lagunes Acosta Lagunes, y le decían la Sonora Matancera, imagínate, tenía ese nombre, la Sonora Matancera. No, pero era una broma, ¿no? Es decir, la Sonora, pero era la Sonora Matancera porque no era de matanzas, era porque mataban. Entonces, persona que el gobernador decía, a ese me lo quitan, a ese de allá, y los mataban periodistas, mataban a un montón de gente. Por supuesto, ¿no? Bueno, y Veracruz además ha sido del PRI hasta el año pasado, hasta hace 2 años, cuando, no sé si por acá llegó a ustedes el conocimiento de Javier Duarte. Bueno, Javier Duarte fue un gobernador que, bueno, como todos, robó mucho dinero, él robó muchísimo, y la cosa es que fue acusado de hacer bajezas como haber dado agua en lugar de quimioterapia a niños con cáncer, para robarse ese dinero. Así se lo digo. Además, recordemos que en Veracruz, tan solo en los últimos 8 años han sido asesinados 23 periodistas, 5 desaparecidos y 3 han sobrevivido a ataques. La mayor parte ataques ordenados desde el gobierno, ¿no? También recordemos que en Veracruz, tan solo desde el 2014 han sido encontrados más de 200,000 restos humanos. No personas, digamos restos encontrados en fosas comunes de gente que desapareció entre 2010 y 2015, 2016. Entonces, si eso no es una guerra, yo no sé qué es, ¿no? Para mí es imposible no hablar de estos temas. Yo tengo la impresión de que el escritor siempre tiene, a veces se nos pregunta siempre, oiga, ¿cuál es la responsabilidad social del escritor de hablar de estos temas? ¿No? Y yo pienso que uno en realidad no puede elegir. O sea, uno no puede decir, pues yo sí y yo no, sino que es ¿cómo decirlo?, inevitable que uno hable y escriba y comunique del momento que le tocó vivir. Entre mi generación, los nacidos en los 80, hay muchos escritores mexicanos que hablan de un México que muchos mexicanos no conocemos, que hablan de un México en la Ciudad de México, en ciertos barrios, de personas que viven en Nueva York, que viven en Madrid, y para mí es muy respetable, pero incluso evitar escribir de la guerra, de esta guerra horrible, de esta guerra civil que no tiene nombre y que no es nunca reconocida, y donde no se distingue quién es de qué lado, por ejemplo. Incluso los escritores que dicen, yo no voy a tocar ese tema, yo no voy a hablar del narco, incluso esos escritores están tomando una decisión. Y al eludir el tema, están participando de alguna manera, ¿no? Ya sea por autocensura, ya sea porque no es el México que les ha tocado vivir. En Veracruz, al menos, todos tenemos familiares que han desaparecido, familiares que pues ya no sabía de qué lado estaban, pero desaparecieron, algo les pasó. Entonces, para mí es imposible no escribir de ello. Pero siempre trato de hacerlo de una manera lateral. Es decir, yo no podré escribir de la vida de un narco, porque para mí ese mundo es totalmente lejano. Yo no podré escribir de la vida de un policía o de alguien que está buscando a los narcos. Para mí también ese mundo es... Yo puedo escribir de la gente normal que pues deja de dormir porque todos los días hay balaceras, ¿no? De la gente normal que ha perdido a un esposo, un hijo, una hija. Yo trato de hablar a ese tipo de gente, ¿no? O de la gente que vive en lugares donde el narco es simplemente un poder más. Así como hay lluvia, pues hay narcos, ¿no? Entonces, temporada de huracanes es un poco en ese estilo. Los narcos están ahí, forman parte del escenario, pero no necesariamente a mí me interesa escribir sobre ellos. Damián, ¿cómo te sitúas en el tema? Bueno, primero buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Quiero decir que lamentablemente estoy bastante de acuerdo con ellos dos. Digo lamentablemente porque nada más aburrido que una mesa redonda los tres piensen parecido. Pero en el sentido de que la literatura argentina de alguna manera también se funda sobre escenas de violencia del siglo XIX, el matadero, que es la historia. En Argentina Argentina es un país donde funciona mucho con fuera del eufemismo. Porque los partidos de derecha se hacen llamar de centro, el partido de derecha se llama Unión de Centro Democrático, que está diciendo un partido de apoyo todo el Estado se llama democrático y el de derecha se llama de centro. Entonces, no decimos que en el siglo XIX, durante 70 años, hubo una guerra civil, como si hubiera habido nada más que en España o en Estados Unidos, pero digamos que en 1810 un grupo de vecinos salió a la plaza a decir que no estaban muy seguros de seguir siendo colonia de España. La independencia recién se da en 1816. La Constitución, que es lo primero que me tiene que hacer cuando se independiza, recién es de 1853,
y la Constitución del Estado es de 1880. ¿Qué ocurrió entre 1810 y 1880? 70 años de guerras civiles llamadas de otras maneras, en donde Argentina se partió en 3 o 4 pequeños países, se juntaban, se aliaban, Montevideo, a Uruguay, que Argentina se independizó, etc. Y ahí aparece un grupo llamado unitarios, se llaman federales, y el primer cuento importante de la narrativa argentina es un unitario que se pierde en la ciudad de Buenos Aires, aparece en el matadero donde matan a las vacas. Básicamente todavía hasta el día de hoy vive de eso, matar a vacas. De hecho, claro, de hecho, un escritor argentino amigo, muerto ya extraordinario, Fowell, que empieza con un artículo que empieza diciendo: la oligarquía en Argentina pronto comprendió que su negocio no era comprar vacas, sino comprar hombres. Entonces, este señor se pierde en el matadero, que es un lugar, supuestamente los unitarios eran más sofisticados y más refinados y afrancesados, y todos exilados en el momento de Montevideo del gobierno argentino, del primer dictador, o no, depende de las tradiciones, para cada uno son más rosas. Y un grupo de federales lo degolla y lo mata. Ahí se funda la narrativa argentina, donde está inspirada en la violencia. En la novela El amo bueno hay una vaca también. Hay una vaca. Comienzo, ¿no? Sí, pero es una vaca porque Charlie Parker es una historia verídica. No sé si es verídica, lo vi en un documental. Y está Fowell ahí en esa Sí. historia. Si el documental que yo vi es verdadero, cuenta la verdad. Un día de mucha nieve, Charlie Parker se bajó en el medio del campo porque hay una vaca y el amigo se quedó en el auto muerto de frío y Charlie Parker tocó con el saxo medio hora frente a la vaca y cuando vuelve al auto le dice a su amigo: es el mejor público que nunca tuve. Ahora, dicho todo esto... Y esa historia te la contó Fowell. Me la contó Fowell. Dicho todo esto, y como que México siempre es muy difícil de subir un campeonato mundial de tragedias, México siempre... Pero bueno, Argentina va llegando. También tiene los suyos. No se Pero esfuerza. de Villarrutia no es de... Villarrutia no es de... ¿Sabía Villarrutia no es de Veracruz? No. ¿No? ¿Es de DF? Sí. Bueno, porque quería buscar un poeta que no tenía... Díaz Mirón era de verdad. Díaz Mirón. ¿Qué quiero decir? Estaba loco, era senador y mataba gente. Quiero Iba con una pistola todo el tiempo. hagamos un viaje al presente. Vos uno que murió cerca de la época de Che Guevara, y busquemos como la palabra complementaria. Si uno fuera, en Argentina todos somos afrancesados, intelectuales, entonces es común decir si uno fuera derridariano. Si uno fuera derridariano, diría que está buscando deconstruir el lenguaje. Entonces, si funciona por binomios, estamos diciendo violencia o guerra, pensemos en su opuesto, pensemos en qué sería la paz. ¿Cómo opera la paz hoy en la literatura? Porque cómo opera la violencia y la guerra, que sí, no es que lo sabemos, pero es más, si se quiere, más evidente. En cambio, la paz pasa desapercibida. Yo tengo una gran sospecha, no a favor de la violencia, necesariamente, sino cómo la paz ejerce la violencia. Cuando la guerra ejerce la violencia, hay una redundancia que termina en 200.000 fragmentos de huesos. Cuando la paz ejerce la violencia, no nos damos cuenta o no salen los diarios tanto. En el mercado literario, en la cultura, eso se llama mercado. O sea, el mercado es la forma que las democracias hoy ejercen la censura, ejercen el poder, ejercen los lugares de dominación, en la narrativa, en la edición, en la cultura, y podemos hablar de otros ámbitos que no es necesario llegar a esos extremos de la política. Generalmente no está tan contado. Entonces, cuando yo vengo una vez para pensar las armas, digo, ¿por qué no pensamos al revés? ¿No? ¿Qué es, cómo se ejerce la violencia en situaciones en las que parece que no estuviera? Es decir, ¿qué se publica y qué se deja de publicar? Por ejemplo, supongamos que Juan Rulfo fuese el mejor escritor del siglo XX mexicano. Bueno, Rulfo no hubiera podido ganar nunca el premio Planeta, pero no porque no le gusta al jurado, sino porque no cumple las bases, los requisitos, porque hay que escribir por lo menos 200 páginas para presentarse a uno de esos premios, y Rulfo nunca tiene un texto de esa longitud. Podemos dar decenas y decenas de ejemplos más triviales como este, para ver cómo simplemente en la vida cotidiana, nuestra, el mercado opera como última instancia de legitimación. ¿En qué momento el mercado aparece como el lugar que legitima típicamente las producciones culturales? Entonces, esa
esa circunstancia en una ciudad como Buenos Aires, que no tiene ese nivel de violencia todavía, tenemos a las vecinas preocupadas por un poco de inseguridad, ese tipo de cosas, pero así como si no somos Miami, no somos Brasil todavía. Para un argentino que esté Brasil cerca es muy bueno, porque siempre es bueno que haya un país que lo haya peor. Que nosotros, que siempre somos los peores, pero que vos si no, Argentina, que alguien 50 es como si uno juega al póker. Bueno, yo no sé jugar al póker, pero tengo muchas cartas buenas o malas. Digo, Argentina 50% de inflación este año. Y viene un presidente y dice, Bolsonaro, listo, ganó todas las discusiones, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, bueno, no somos todavía Brasil con ese nivel de violencia. Así que un porteño puede darse el lujo de pensar la paz. Quizás veracruzano. Jarocho. Claro. No tiene, es verdad, no puede escribir, y no escribir sobre eso ya es una decisión, como decimos. Pero nosotros en Buenos Aires, que tenemos el vecino enfrente que fue robado, generalmente por inmigrantes, ¿no? Argentina, según los medios, podemos darnos el lujo, pero que no lo queremos el lujo, porque pensemos en la paz, pensemos cómo funciona la paz como un mecanismo y el mercado como una nueva forma así totalitaria de comprender la cultura. Ahora el mercado también está demandando bastante el tema de la violencia, ¿no? Netflix de por medio, ¿no? Uno puede ver, y además el Netflix mexicano está como un poco. ¿Qué compañero trabaja ahora por ahí? Ahora sí es una serie para Netflix. No sabía. Cuéntame un poco de eso. No, pero para ir un poco más al fondo de eso, quizás. Para contarnos a los que no tenemos Netflix. No, porque Netflix solo de México, perdón, es global, lo que vos estás haciendo. Es Latinoamérica. Y es global, digamos, o sea, si está en la plataforma Netflix ya está en el mundo, ¿no? Pero digo, es interesante saber cómo te relacionas con esa demanda, sí, digamos, claro. ¿no? Y cómo... Sí, en México es un asunto, bueno, yéndonos un poquito para atrás, hay una discusión desde hace varios años. Bueno, en México hay como varios grupos, pero siempre los escritores que somos, por así decirlo, de provincia, en realidad dicen del interior, aquí no sé cómo se diga, o sea, todo lo que no es Santiago, por ejemplo. Provincia, digamos, ¿no? Bueno, en México, ya ven que es un país inmenso, entonces somos la inmensa mayoría, pero la gente de la Ciudad de México tiende a pensar en el resto del país como provincia, como si todos fuéramos iguales, ¿verdad? Entonces, durante muchos años, la única posibilidad o que uno tenía de publicar, de ser reconocido como escritor, era de alguna manera estar relacionado con la Ciudad de México, escribir desde la Ciudad de México, o ser reconocido por el grupo de la Ciudad de México. Muchísimos escritores, por ejemplo, pienso veracruzanos como Juan Vicente Melo, o el mismo Salvador Esmirón era otra cosa, porque era poeta, decimonónico, era otra situación. Salvador Esmirón. Pero, por ejemplo, pienso en Vicente Melo, pienso en, ¿quién más? Sergio Galindo, todos fueron Normalazo, ya más contemporáneo, todos ellos fueron escritores que se fueron de Veracruz a la Ciudad de México para poder desarrollar su trabajo. Y en los años, yo creo que a partir de los años 70, 80 empieza a emerger un grupo mucho más fuerte que es la literatura del norte de México, de Nuevo León, de Coahuila, de toda la frontera, o sea, todos estos estados que están cerca de la frontera con Estados Unidos y que tenían otros intereses, que tenían otras estéticas, ¿no? Y que empiezan a cobrar muchísima fuerza, cuyos mayores representantes ahora son, bueno, Daniel Sadra, ya fallecido, está Eduardo Antonio Parra, Elmer Mendoza, y muchísimos de esos escritores, por la misma naturaleza de la violencia en México, empiezan a hablar de temas del narco. Y surge un género muy particular que se llama la narconovela, ¿no? Entonces en México hay mucha producción de estas novelas que tratan de temas del narco, ya sea desde el punto de vista de periodistas, de policías, de detectives que luchan contra, o bien desde la perspectiva del mismo narco, del sicario. Hay toda a partir de los 90 hay toda una serie de literatura que trata de eso. Entonces, entre la crítica ha habido como muchos tironeos en el sentido de qué tan buena es que existe esta literatura, o qué papel cumple, o si no están haciendo apología del narco, o si mucha de esta literatura no tiene un valor literario per se. También hablemos que muchas de estas novelas pertenecen al género de novela negra, de novela policíaca, que pues, tradicionalmente ha sido considerado un subgénero, ¿no? No literatura de la elevada o de la buena, sino en México siempre ha sido un poco como diseñada igual que la ciencia ficción y que la literatura Pero no nos estás contando. Bueno, voy, espérame.
Entonces, bueno, la cosa es que toda esta cuestión del interés por el narco y por las series y los productos culturales que emanan de ello es muy interesante. Hace poquito acaba de salir un libro de Osvaldo Zavala, que se llama Los narcos no existen, los cárteles no existen. Muy interesante, porque lo que él dice es esto: ¿qué tanto sabemos de los narcos? ¿Hasta qué punto el estereotipo del narco, sombrero, con bota vaquera de serpiente, que es el narco mexicano, o el narco colombiano es otro, ¿no? Este es el narco mexicano, norteño, que anda en una troca, una camioneta pick-up low inmenso, que usa AK-47 con las cachas de oro, cosas así. ¿Hasta qué punto ese estereotipo no es inventado por el propio gobierno? Sobre todo en un país donde los límites entre Estado y crimen organizado son muy difusos y no hay realmente... A ver, aquí es el Estado y aquí ya no es buenas contra malos, es una zona de grises donde hay unos agujeros inmensos donde si como ciudadano caes, ahí te pierdes y ya no sabes por dónde, ¿no? Entonces yo creo que parte también, y creo que no es solo un fenómeno mexicano, creo que también de alguna manera estuvimos un poco influidos por Colombia, ¿no? Por todo lo que sucedió en Colombia, por este ensalzamiento. Tú vas a Medellín, tú vas incluso en Bogotá y te venden playeras, te venden remeras la cara de Pablo Escobar, ¿no? Es un fenómeno. La gente le interesa esta nueva épica, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado me buscaron en Netflix justamente para que yo participara en la escritura de una serie. Al principio me dijeron que era un tema narco, yo me sentí muy decepcionada. En realidad yo no soy como tan consumidora de Netflix, se los voy a admitir. A mí me gustan series como True Detective, como Fargo, o sea, soy más de HBO que de Netflix, pero pues bueno, igual ahora he tenido que ver un poco más. Mi jefe no quiere que vea tele, me dice que mejor no vea tele para aportar como otras ideas más frescas. Él está en contra, mi jefe es americano y es productor de cine, más bien. Entonces, a mí lo que me convenció fue que usó la palabra: quiero que esta serie sea anti-narco. O sea, más bien esta serie trata de un tema real que sucedió en la frontera entre México y Estados Unidos, de una pequeña ciudad que fue arrasada, donde desaparecieron 300 personas por una incursión de narcos, por una venganza. Entonces este pequeño pueblo que perdió a la mayoría de sus habitantes, las casas fueron arrasadas con trascabos, con tractores, destrozaron las casas, no quedó casi nada del pueblo. Y entonces lo que estamos haciendo es una serie que más bien hable de lo que sufrieron los ciudadanos comunes que pues, tuvieron la poca fortuna de vivir en ese lugar. ¿Cuáles las relaciones entre ellos? Es un drama con narcos, vamos, no, pero no es un narcodrama, por así decirlo. Más bien es un drama de un rancho que de repente pues, es un poco como The Walking Dead, ¿no? Pues está el drama, cada quien anda en su rollo y de repente llegan los zombies, pues aquí es un poco así. Tenemos que lograr zombies y narcos, pero vamos a menos por ahí la cosa, ¿no? Pero si a mí me hubieran dicho, oye, la serie Narcos que cuenta como la historia del narcotráfico, yo sé que es entretenida, yo sé que a mucha gente le gusta. Yo no sé hasta qué punto será veraz, hasta qué punto está participando de una suerte de mitología, ¿no? Que no sabemos si es verdad o es mentira. Hay gente en México que dice el Chapo, ¿no? El Chapo, pero si el Chapo, o sea, lo pone como un santo ya, ¿no? Es que no, él ayudaba a la gente y daba dinero y construía escuelas. Y tú dices, pero ¿cuánta gente no mandó a asesinar? O sea, es decir, ¿cuánta gente no, digamos, envenenó en Estados Unidos con toda la cantidad de droga, de metanfetaminas, de crack que se mandó del otro lado, que se quedó aquí en México? Entonces, es un tema muy complejo. Horacio, no te has tentado de Netflix o de HBO. No, bueno, pero sí, no me interesa a nadie. Sí. Sin duda uno podría hacer una serie para hacer campaña. Uno podría hacer una serie con el asco y con otras novelas. Yo en el diario Cuadernos de Tokio anotan un día, Horacio, una sociedad que ha convertido el crimen en su principal valor. De ahí vengo, ¿no? Entonces el tema ahí podría, seguramente hay tema para... Sí, pero lo que pasa es que, mira, un escritor en su relación con el mundo de afuera depende en buena medida de dónde proceden las plataformas culturales en base. Entonces, aunque parezca similar a un escritor de El Salvador o un escritor de México, un escritor de Argentina, son contextos distintos.
un escritor mexicano, un escritor argentino, un escritor colombiano, no sé si existen plataformas, existen mercados, existen necesidades de consumo, en función de la obra. Pues tú eres escritor de Centroamérica, ¿quién la produce en tu pueblo? ¿Quién le interesa? ¿Ah? ¿Cuál es el mercado interno que las va a consumir? ¿Quién es el director que las va a hacer? ¿Cuál es el director mexicano? No debería ser la salvadoreña si tienen temas argentinos. Entonces, digamos que ese tipo de situaciones por ejemplo, son absolutamente con total naturalidad, además, porque yo me acostumbré a escribir procediendo de ahí, ¿no? Entonces, nunca he tenido esa situación, pero es muy importante entender, porque todo el mundo ve Latinoamérica como un todo, en términos de eso, no lo es. Es decir, hay un escritor que procede de Cuba que naturalmente les interesa en Estados Unidos, en España. No importa la calidad, necesitan consumir eso. En México es un país que invierte. Imagínate que probablemente el presupuesto que México invierte en su cultura es el presupuesto de educación. Entonces es un presupuesto que solo en becas, en escritores, en traducción, en inversión en todo. Usted nunca lo va a saber. Es muy importante ver lo que significan los diferentes nichos de la comunidad, porque eso te da como la potencialidad para otras cosas. Entonces yo sé que yo soy de El Salvador. ¿Quién va a querer hacer películas de mi libro? Mi amargo no, me eché el coco. Damián, tú planteaste el tema de la paz como contracara de esta idea de la violencia, pero es novelable la paz, así como Bourdieu decía que no es novelable el amor feliz, ¿no? Es difícil, es novelable la paz. Es difícil hacer ese trabajo de volver visible eso que parece invisible, pero hay se presenta una tradición mexicana extraordinaria que es la novela de la revolución, ¿no? Azuela, yo tuviera que decir una para mí es Cartucho de Meli Campo. Uy, buenísimo. Bueno, porque, híbrido también, ¿no? Claro. Más crónica, recuerdo. Exactamente, porque es buenísima, a uno le gusta, pero porque hay un tema sobre la lengua, que es la palabra que no hemos mencionado, porque es la palabra central. Toda esta violencia o paz, como se hace expresa. En literatura lengua. Claro, o sea, Nelly Campo Bello es extraordinaria, y quizás otras novelas de la revolución no tanto, y ahí está el valor agregado de ella. Entonces, ahí la lengua puede expresar algo. Yo tengo un cariño casi personal, biográfico, por el dadaísmo. Ahora, pensemos, ¿qué vemos nosotros en el dadaísmo? Bueno, vemos locura, no sé, juego, diversión, alegría, vanguardia, etc. Pero el dadaísmo comienza en Zúrich en 1916, en el Cabaret Voltaire, en plena Primera Guerra Mundial, que no se llamaba Primera Guerra Mundial, sino la Gran Guerra. Había sido la primera guerra, la mayor guerra en la historia de la humanidad, porque fue la primera vez que en la historia pasaron dos cosas que nunca antes se habían pasado. La primera es los bombardeos de poblaciones civiles como objetivos militares, porque antes no había aviones. ¿Cómo era la guerra hasta la guerra de la Triple Alianza en 1870? Los ejércitos iban al medio del campo, como cayó Napoleón o Waterloo, se peleaban, ganaba un ejército y el que ganaba tenía derecho a entrar a la ciudad, a saquear, violar a las mujeres durante 2 o 3 días, y entre comillas, ahí terminaba. En la Primera Guerra Mundial, las poblaciones civiles pasan a ser objetivos militares, cosa que ahora ya estamos totalmente acostumbrados, y se los bombardeaba. Y lo segundo que nunca había ocurrido es que se usaban gases tóxicos, o sea, guerras con productos químicos. Entonces, en ese contexto de destrucción absoluta de la cultura europea, estos tipos en pleno Zúrich, que era país neutral, Suiza, crean esta vanguardia loca, pero que si uno ve lo que hacen con la lengua, está totalmente en sincronía, no de manera lineal, no es el efecto, sino que ocurre a la vez con la destrucción cultural, porque ellos mismos están destrozando la lengua. Todos esos poemas fonéticos y todos esos juegos, y lo que están destrozando es la idea de representación, la idea que hay una escena y un público, sino que el público es activo y participa. Están destrozando la cultura burguesa del siglo XIX al mismo tiempo que la guerra está destrozando la propia vida real.
Entonces ahí la lengua tiene algo para decirnos sobre la violencia y sobre la destrucción de manera también como si fuera una lateral, ¿no? Las antípodas de hacer realismo y nada que se le parezca, pero claramente el dadaísmo es la expresión de la guerra y de la crisis de la cultura europea proveniente del siglo XIX. Entonces cuando eso ocurre, que toma un tema real y muy real en el caso de ella, más porque tuvo experiencia personal. Y su madre, sí. Claro, sí, hasta con un final extraño de su vida, que no se sabe nada, todo muy extraño. Pero lo que hay es un trabajo sobre la lengua, por lo cual es la lengua sobre violencia, no el contenido, no el tema, no lo que está hablando, sino la propia lengua. Entonces, con respecto a la paz, hay que la lengua para la paz, para desenmascarar esto que parece como pacífico y es profundamente violento. Lo que serían otra clase de muertes simbólicas, exclusión o de lo que estás definiendo de Zaragoza como la periferia de la periferia. Ahí está, ese lugar que hay lengua para la periferia de la periferia, que el acceso de tuyo sería como una especie de lengua que puede ir hasta Japón y volver si es necesario. Y volver porque no hay país, no hay límite, porque no hay una libertad. Entonces a mí me preocupan estos temas, ¿no? Siempre he trabajado en cómo la frase, cómo se construye una frase, qué palabras se usan y cuál es el descargo, puede ser cristal o vidrio, no es lo mismo. Necesariamente una no es mejor que la otra, porque hay una decisión, política, hay una opción política. Si decimos cristal, queremos decir nada, tenemos que decir. Esas decisiones son de micropolítica y por lo tanto de microviolencia. Entonces, en ese registro yo lo. Claro, inevitablemente, claro, uno podría decir que vivimos como en la dictadura del tema, ¿no? O sea, como para entrar a eso, pero también surge como lo que dice, bueno, lo dijiste casi literalmente, ¿no? El tema de la frontera entre la realidad y la ficción, ¿no? O entre la realidad y el texto propiamente tal, o entre eso que entendemos por realidad, ¿no? ¿Cómo se sitúa respecto a eso, digamos, cómo trabajan lo que uno ve como noticia, como realidad, y lo llevan al texto, no sé, Horacio o Fernando? Mira, yo creo que el escritor es alguien que usa toda su experiencia inmediata, ¿verdad? Es alguien que consume todo lo que tiene alrededor en función de, en mi caso, crear ficción. Es decir, a mí la realidad me interesa desde otra perspectiva, no desde la literatura. Desde la literatura me interesa esa realidad en función de lo que yo inventaré con esa realidad, en función de lo que yo imaginaré, de lo que yo, cómo esa materia de la realidad la voy a convertir en algo. Y siempre creo yo que para mí cómo me defino, porque pienso que soy escritor, digamos, es porque estoy teniendo experiencias y estoy pensando cómo son usables. Es decir, que tener las experiencias y probablemente después pensar, hay dos seres humanos o hay dos mentes que están al mismo tiempo funcionando, la mente que vive la cotidianidad, una mente que está siempre observando, siempre tratando de ver si eso se convierte en algo acumulable, en algo que se va a llevar a un vientre que posteriormente lo va a convertir en historia y en lenguaje, ¿no? Entonces, a mí la realidad no me preocupa como escritor, la realidad me preocupa como ciudadano, que es distinto, ¿verdad? Es decir, mi responsabilidad como ciudadano, mi idea de enfrentar la vida como ciudadano es distinta de como escritor, porque como escritor yo no escribo autoficción o no tengo ninguna voluntad de verdad, porque no creo en la verdad, para comenzar, menos en la verdad histórica.
creo que ahí hay que revisar mucho, porque incluso en mi novela yo cuestiono la misma idea de cómo construimos nuestra memoria. A partir de qué construimos nuestra memoria, quién nos impone nuestra memoria o quién nos ayuda a construir nuestra memoria. Entonces, yo creo que la realidad es muy importante en términos del ciudadano y del ser humano como un ente político que toma decisiones y apoya o rechaza ideas sobre cómo se debe convivir como sociedad. Pero como escritor yo soy otro ser humano que no es ese, que tiene toda la libertad para inventarse lo que quiera a partir de la experiencia. Como decía, creo que decía Barthes, era, ¿cómo es? El que escribe en el libro no es el mismo que escribe. El que habla en la novela no es el mismo que escribe y no es el mismo que vive. ¿Está aquí o es que escribe? Sí, por supuesto. En mi caso, bueno, yo estudié periodismo porque pues no podía ser agente del FBI, que era lo que yo quería hacer. Es que me gustaban los X-Files y quería ser una mujer de, ya saben, ¿no? O sea, traer mi pistola y detener criminales y pero ahora te veo y sería no, claro, y además atrapar asesinos, o sea, quería ser como Scully y la gente Clarice Starling, que decía es más inocente. Ya sabes, nos falta lo pelirrojo, pero bueno, eso se compone. Pero bueno, me volví periodista porque me encanta y para mí escribir historias verdaderas, crónica, tengo un libro de crónicas que se llama Quién es Miami, para mí fue una manera de aprender a escribir ficción. Yo decía, con la crónica la historia ya está, la gente ya la vivió, pasaron hechos que están consignados, nada más hay que encontrar una buena manera de contarlo, y a mí la ficción me implicaba cosas más difíciles, como esta reelaboración de la que habla Horacio, que da mucho miedo, ¿no? Cuando uno está empezando a hacerla, uno se siente a la vez desnudado, a pesar de que uno está usando la máscara de la ficción, uno se siente terriblemente vulnerable y desnudado cuando escribe ficción, y para mí la crónica fue una especie de puente, ¿no? Ahora, yo tampoco creo en la verdad, para mí la verdad es solo algo en lo que las criaturas cándidas como los niños y los periodistas pueden creer. En realidad yo creo que todo el tiempo estamos construyendo textos y construyendo historias, y a mí lo que me interesan son las historias, ¿no? Ya sean verdaderas o sean había un personaje ahí atrás que me hacía un gesto violento y así, ¿no? Entonces, ahora no, ahí aparece. No sé si hacer mi cámara. No, ahí llegó. Así que, bueno, simplemente agradecerle a ustedes por estar acá. Gracias. Y agradecerle a todos los invitados, que es un privilegio haberlos tenido acá, ¿no? Muchas gracias.